Es posible que una familia desgarrada por silencios largos, discusiones que se repiten y heridas que nadie sabe nombrar, pueda descubrir un camino de sanación en la voz de una mujer que vivió hace más de 4 siglos. Santa Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia, no escribió tratados sobre familia, pero vivió un misterio que toca a cada corazón que sufre hoy. Ese misterio es la fuerza del amor cuando ya no quedan fuerzas humanas. Cuando un hogar se rompe, no solo se rompen los gestos cotidianos, las comidas compartidas o las palabras de cariño. Se rompe algo más profundo, la seguridad interior, la mirada limpia con la que se podía ver al otro, la confianza en que el amor era suficiente. Y en ese vacío empiezan a aparecer preguntas que desgastan el alma. ¿Por qué pasa esto? ¿Dónde está Dios cuando los que más amo se alejan? ¿Qué puedo hacer si cada intento de diálogo termina en más dolor? Tal vez hoy tú te encuentras exactamente ahí, en medio de un conflicto que no pediste, o junto a hijos que ya no escuchan, o con un matrimonio que se ha tornado frío como una noche sin luna. Tal vez sientes que las palabras ya no alcanzan, que la paciencia se agota, que el corazón late con un cansancio antiguo. Santa Teresa conoció ese cansancio. Aunque muchos la imaginan en una paz constante, la verdad es que vivió tensiones intensas dentro de sus propios conventos, hermanas enfrentadas, críticas, malentendidos, decisiones imposibles. Y desde el fondo de toda esa tribulación, ella descubrió una verdad que hoy puede cambiar tu historia. Las batallas familiares no se vencen con más fuerza, sino con más profundidad. No con gritos, sino con alma. No exigiendo que el otro cambie, sino aprendiendo a transformar la propia mirada. Quizá pienses que eso es injusto, que siempre te toca a ti ceder, que tú ya has hecho demasiado. Y es comprensible. Pero Teresa diría algo que desarma: el amor verdadero comienza donde el amor humano ya no puede. Por eso, antes de entender qué hacer, necesitas comprender esto: la división en tu familia no es solo un problema humano, es una herida espiritual. Y las heridas espirituales no se curan con estrategias, sino con luz. En esta primera parte vas a entrar en ese misterio. No para sentir culpa, sino para ver con claridad. Porque cuando el alma entiende el origen del dolor, deja de luchar en la oscuridad. Y solo entonces comienza la verdadera sanación. Santa Teresa decía que los conflictos más duros no empiezan en las palabras que se dicen, sino en las palabras que se piensan. No en los gritos, sino en las interpretaciones. No en lo que el otro hizo, sino en lo que uno cree que quiso hacer. Para muchos, esta idea parece demasiado simple para explicar una herida profunda. Pero Teresa la descubrió en carne propia: el verdadero dolor familiar comienza en el interior, mucho antes de que aparezca en el exterior. Cuando una familia se divide, cada miembro carga su propia versión del dolor. Uno siente que no es escuchado. Otro siente que no es valorado. Otro cree que es acusado. Y así, sin que nadie lo note, el hogar deja de ser un refugio y se convierte en un campo donde cada corazón se defiende como puede. Teresa conoció ese proceso. Ella misma escribió: no hay mayor tormento que la falta de paz entre quienes han de amarse. Y tú lo sabes, no hay soledad más intensa que la que se vive dentro de casa. Pero aquí aparece la mirada teresiana, una mirada radical y liberadora. Cuando la herida es interior, también la sanación debe comenzar dentro. No para justificar al otro. No para cargar culpas que no te pertenecen. Sino porque nadie puede detener una tempestad exterior si lleva otra dentro del alma. Imagina por un momento que la división en tu familia no es un castigo, sino una llamada. Una llamada a abrir una pieza secreta dentro de ti, un lugar que Teresa llamaba el aposento interior, donde el alma aprende a ver sin miedo, sin rencor y sin interpretaciones que destruyen. Porque el rencor no comienza en el otro, comienza en la lectura que hacemos de sus gestos. La desesperanza no comienza en un hecho, sino en la forma en que ese hecho toca lo que más duele. Teresa sabía que un corazón herido tiende a defenderse, incluso cuando ya no es necesario. Por eso enseñaba algo casi revolucionario. Antes de buscar la paz en la casa, encuéntrala en el alma. Porque la paz interior no es un lujo espiritual, es una fuerza. Una fuerza que cambia la manera en que hablamos, respondemos, esperamos. Una fuerza que desarma tensiones sin necesidad de palabras. Tal vez pienses: pero yo no puedo solo. Yo no sé cómo hacerlo. Y es precisamente ahí donde comienza el camino teresiano. No se trata de que tú tengas fuerza, sino de que abras un espacio para que Dios la tenga en ti. El corazón dividido no puede amar como quiere. Pero el corazón que vuelve a la calma empieza a ver lo que antes era invisible: pequeños signos de ternura,
gestos que pasan desapercibidos, silencios que ya no hieren, oportunidades que antes estaban ocultas por la tensión. Hoy, Teresa te invita a mirar tu dolor con otros ojos. No para minimizarlo, sino para situarlo donde realmente comenzó, en el alma herida que necesita luz. Y esa luz será la que, paso a paso, toque tu hogar. Hay un episodio en la vida de Santa Teresa que muy pocos conocen, pero que revela con una claridad sorprendente cómo ella comprendió el dolor de una familia dividida. No sucedió en una casa, sino en un convento. Y sin embargo, las lágrimas, los silencios tensos y los corazones heridos eran exactamente los mismos que tú puedes haber vivido en tu hogar. Fue durante los primeros años de Reforma. El convento, que debía ser un lugar de paz, se había convertido en un espacio cargado de sospechas. Algunas hermanas criticaban a Teresa por sus decisiones, otras la acusaban de ser demasiado estricta, otras, simplemente, repetían rumores sin saber de dónde venían. La comunidad estaba partida en dos. Miradas frías en los pasillos. Comidas donde nadie hablaba. Noches en las que cada una rezaba por su lado, como si Dios estuviera dividido también. Teresa lo recuerda así: no había alma que no llevase una pena. Y quizás estas palabras te resultan familiares, porque en una familia rota ocurre exactamente lo mismo, cada corazón carga una pena, pero nadie sabe cómo expresarla sin herir más. Una noche, incapaz de seguir soportando la tensión, Teresa se retiró a su celda. No lloró como quien se rinde, sino como quien ya no sabe desde dónde sostener. Allí escribió algo que revela el centro de su sabiduría espiritual. Señor, no me des fuerza para vencer, dame fuerza para amar en medio del conflicto. Esa frase surgió del abismo. No era una teoría. No era un lema espiritual. Era un grito. Y sin embargo, fue ese grito el que empezó a cambiarlo todo. Porque al día siguiente, Teresa no salió a exigir explicaciones, ni a reclamar obediencia, ni a defenderse de las críticas. Hizo algo completamente inesperado: comenzó a amar más. Más suavidad. Más escucha. Más paciencia. Más silencio ofrecido a Dios. Más gestos pequeños que desarmaban los resentimientos. Y lo más sorprendente es esto: la comunidad empezó a sanar no cuando se aclararon los malentendidos, sino cuando los corazones vieron que existía otra forma de responder. Cuando vieron que una sola mujer podía transformar la atmósfera entera sin decir una palabra dura. Ese episodio, que podría parecer lejano, es un espejo para ti. Porque Teresa descubrió algo que hoy puede cambiar tu historia familiar. La sanación de un hogar no comienza cuando todos se ponen de acuerdo, sino cuando uno se convierte en instrumento de paz. No hace falta tener razón. No hace falta que el otro pida perdón. No hace falta que todo se arregle de inmediato. Hace falta algo mucho más difícil y mucho más poderoso: un corazón que decide amar incluso cuando amar duele. Y ese corazón puede ser el tuyo. Después de aquella noche de lágrimas, Teresa comprendió algo que muy pocos entienden cuando atraviesan un conflicto familiar: la paz no llega cuando el otro cambia, la paz llega cuando tú decides cambiar la manera de mirar. Es un secreto sencillo, pero tan profundo que puede transformar un hogar entero. Y ella lo resumía así: la paz no se recibe, se elige. En las familias divididas siempre aparece la misma tentación: esperar. Esperar que el otro reconozca su error. Esperar que alguien pida perdón primero. Esperar que las discusiones cesen por sí solas. Esperar que un gesto, una palabra, un milagro externo lo arregle todo. Pero el corazón que espera pasivamente termina agotado, porque coloca su esperanza en movimientos que no controla. Teresa lo entendió muy temprano. Ella tenía motivos para estar dolida, para sentirse traicionada por hermanas que amaba, para defenderse o para cerrar su corazón. Pero en lugar de pedir que los demás cambiaran, se preguntó a sí misma: ¿qué puedo hacer yo para que el amor tenga un espacio, aunque sea pequeño, donde empezar a respirar de nuevo? Y eso es exactamente lo que hoy ella quiere enseñarte a ti. La sanación de tu familia no comienza con un gran gesto, ni con una conversación perfecta, ni con un acuerdo inmediato. Comienza con una disposición interior. Una sola. Pequeña, silenciosa, casi invisible. Pero capaz de hacer temblar el cielo. La decisión de ser portador de paz, incluso cuando no te sientes comprendido. Tal vez pienses: ¿y por qué tengo que empezar yo? ¿Por qué siempre me toca a mí? Teresa respondería con una dulzura que toca el alma. Porque quien ama primero, nunca pierde.
No se trata de ser débil, ni de ceder siempre, ni de permitir lo injusto. Se trata de algo más elevado. Dejar que Dios actúe en ti antes de actuar tú en los demás. Ella sabía que cuando la paz entra en un solo corazón de una familia, ese corazón se convierte en un faro. Un faro silencioso. Un faro que no obliga, que no presiona, que no reprocha. Pero que ilumina. Y aunque los demás no cambien de inmediato, aunque sigan distantes, tensos o heridos, algo misterioso comienza a moverse. Porque la paz interior tiene una fuerza que no pertenece al mundo, es una corriente que suaviza, que abre, que desarma, que despierta. Es una respiración nueva en un ambiente que estaba asfixiado. Por eso Teresa insistía. No esperes a que tu casa tenga paz para buscar la paz. Busca tú la paz, y tu casa la encontrará. Hoy este secreto es para ti. No para que cargues más peso del que te corresponde, sino para recordarte que Dios puede transformar un hogar entero empezando por un solo corazón. Y ese corazón, si tú lo permites, puede ser el tuyo. Santa Teresa descubrió que amar en tiempos de armonía es fácil, casi natural. Pero amar cuando la familia está rota, cuando las palabras duelen, cuando el cansancio pesa más que la esperanza, eso requiere una fuerza distinta, una fuerza que no nace del corazón humano. Ella la llamó amor determinado, y es una de las enseñanzas más grandes de toda su espiritualidad. ¿Qué es exactamente ese amor determinado? Teresa lo explica con una claridad que sorprende. Es el amor que no depende del ánimo, ni del trato que recibes, ni de si el otro mejora. Es el amor que decide amar, aun cuando no siente nada. El amor que se mantiene firme, aunque la emoción se apague. El amor que dice: yo no dejo de amar porque tú no cambies. Yo no dejo de amar porque hoy esté cansado. Yo no dejo de amar porque me duela. Yo amo porque Dios sostiene mi amor. Este concepto, tan simple y tan exigente, salvó comunidades enteras. Pero no solo comunidades, salvó vínculos, amistades, familias espirituales que parecían irrecuperables. Teresa sabía que el corazón humano es inestable, y si lo dejamos solo, se apaga rápidamente. Por eso enseñaba que el amor verdadero debe apoyarse en una decisión profunda, no en una emoción pasajera. Quizá en tu hogar sucede algo parecido. Has intentado hablar, pero te responden con distancia. Has pedido perdón, pero no te lo devuelven. Has ofrecido un gesto, pero no lo valoran. Has tratado de acercarte, y recibes silencio. Teresa vivió exactamente eso. Hubo momentos en los que, a pesar de sus esfuerzos, la tensión en sus conventos no disminuía. Pero fue entonces cuando más repetía para sí misma: determinada determinación. Una frase extraña para nuestros tiempos, pero capaz de sostener el alma cuando ya no queda voluntad. Significa: voy a amar, cueste lo que cueste. Voy a amar, aunque no vea resultados. Voy a amar, porque el amor es mi camino, no mi recompensa. Y aquí está el misterio. Cuando Teresa perseveró en ese amor determinado, incluso quienes la criticaban comenzaron, poco a poco, a cambiar. No porque ella los presionara, sino porque el amor perseverante tiene una fuerza que desarma corazones duros. No es magia. Es gracia. Una gracia que se derrama allí donde el amor no se rinde. Tal vez te preguntes: ¿pero amar así no me hace vulnerable? Teresa respondería con una serenidad firme: no. Te hace libre. Porque la libertad verdadera no es poder cambiar al otro, es no permitir que el rencor decida por ti. El amor determinado de Teresa no era un amor ingenuo. Era un amor maduro, profundo, consciente, dispuesto a sufrir sin romperse. Es este amor, no un amor perfecto, sino un amor perseverante, el que puede comenzar a sanar un hogar dividido. No soluciona todo de inmediato. No borra lo vivido. Pero abre un espacio interior donde Dios puede entrar y trabajar lo que tú ya no puedes. Hoy, Teresa te invita a este acto silencioso y heroico. Decidir amar donde el amor parece imposible. Porque allí, y solo allí, nacen los milagros que el corazón ya no espera. Santa Teresa sabía que ningún hogar se sana únicamente con buenas intenciones. Las heridas profundas no se curan solo con palabras, porque a veces las palabras llegan tarde, llegan mal, o ya no tienen fuerza. Por eso ella descubrió un camino distinto, un camino silencioso y al mismo tiempo poderoso, la oración que desarma el rencor. Para Teresa, orar por la familia no era repetir frases sin alma, ni pedir milagros rápidos que evitaran el esfuerzo interior.
Orar, para ella, era entrar en un espacio donde el dolor podía transformarse, donde la memoria se suavizaba y el corazón recuperaba su capacidad de amar sin miedo. Pero lo más sorprendente es esto: Teresa no oraba para que los demás cambiaran. Oraba para que Dios cambiara la manera en que ella los veía. Ella escribía: Señor, pon tus ojos en mí, para que yo pueda mirar a los demás como tú los miras. No pedía que la hermana difícil se volviera más amable. No pedía que las tensiones desaparecieran. No pedía que las heridas se olvidaran de la noche a la mañana. Pedía algo mucho más profundo. Claridad. Ternura. Limpieza de corazón. Porque cuando el corazón se llena de resentimiento, la oración se oscurece. Pero cuando la oración se vuelve sincera, el resentimiento pierde fuerza. Quizá tú también has intentado orar por tu familia, pero sientes que las palabras te saben amargas, o que la rabia aparece antes que la devoción, o que rezar te duele más que callar. Teresa también pasó por eso. Había hermanas que la juzgaban sin conocerla, que hablaban a sus espaldas, que distorsionaban sus intenciones. Y sin embargo, ella decía: por ellas rezo más. Una noche, después de una discusión especialmente dura en su comunidad, Teresa hizo algo que cambió para siempre su modo de orar. Se arrodilló, abrió las manos, y en silencio dijo solo 3 palabras: Señor, tú sabes. No se defendió. No explicó. No pidió justicia. No pidió que Dios castigara a nadie. Solo entregó el peso. Y al entregar ese peso, su oración se volvió ligera. Y donde antes había fuego de rencor, empezó a encenderse un fuego distinto, el fuego de la compasión. Aquí está el secreto teresiano para ti. No ores desde el resentimiento, ora para sanar el resentimiento. No ores desde la herida, ora para ofrecer la herida. No ores desde la desesperación, ora para que Dios transforme tu desesperación en luz. Tal vez ahora te preguntes cómo hacerlo en la práctica. Teresa aconsejaba comenzar con algo pequeño, casi imperceptible. Decir el nombre de la persona que te ha herido y añadir una sola frase: Señor, bendícelo. Nada más. Nada menos. Esa oración sencilla, repetida incluso cuando cuesta, actúa como un bálsamo. No cambia inmediatamente a la otra persona, no es ese su propósito, pero cambia tu interior. Y cuando tu interior se pacifica, la relación comienza a respirar de nuevo. Porque donde la oración entra, el rencor pierde terreno. Y donde el rencor retrocede, Dios puede obrar milagros que el corazón ya no esperaba. Hay un momento en el camino espiritual que casi todos temen, y es precisamente el momento en el que tú quizá te encuentras hoy, ese instante en el que haces todo lo que puedes, oras, callas, perdonas, intentas amar, y aún así la familia no cambia. Los conflictos continúan. Las distancias se mantienen. Las heridas no se cierran. Y entonces surge una pregunta que perfora el alma. ¿De qué sirve todo esto si nada mejora? Santa Teresa pasó por ese desierto muchas veces. Ella les enseñaba paciencia a sus hermanas, pero algunas seguían resistiéndose. Ella trataba de crear unidad, pero persistían las tensiones. Ella amaba con ese amor determinado, pero no siempre veía frutos inmediatos. Y sin embargo, nunca se rindió. Porque comprendió algo que tú también necesitas saber. Dios no te pidió resultados. Dios te pidió fidelidad. Vivimos en un mundo que mide todo en términos de éxito visible: si cambió, funcionó; si no cambió, fracasó. Pero el alma no funciona así. Las relaciones tampoco. Y Dios mucho menos. Teresa escribió una frase que parece sencilla, pero sostiene a quienes ya están agotados. Lo importante no es el cambio del otro, sino que yo permanezca donde Dios me quiere. Eso significa algo profundamente liberador. Tu misión no es transformar a tu familia. Tu misión es permitir que Dios te transforme a ti en medio de tu familia. Tal vez alguien en tu hogar sigue reaccionando con dureza. Tal vez un hijo se ha cerrado completamente. Tal vez un padre no quiere escuchar. Tal vez un esposo o una esposa vive en otra frecuencia emocional. Y tú ya no sabes qué más hacer. Teresa sabía cómo se siente esa impotencia. Por eso enseñaba que hay 3 modos de amar cuando las cosas no cambian. El primer modo es no empeorar la herida. No responder con dureza. No reaccionar desde el enojo acumulado. A veces, evitar un conflicto es ya un acto de amor heroico.
El segundo modo es perseverar en lo pequeño. Un gesto amable. Una palabra suave. Una oración silenciosa. Un detalle que parece inútil, pero que en el mundo invisible pesa más que una batalla ganada. El tercer modo es el más profundo. Confiar en que Dios está trabajando incluso cuando tú no ves ningún movimiento. Porque Teresa estaba convencida de que los cambios más grandes no comienzan afuera, sino en lugares invisibles. En un pensamiento que se suaviza. En un recuerdo que deja de doler. En una persona que, sin saber por qué, empieza a abrirse desde dentro. Ella decía: Dios trabaja en almas cerradas como quien abre un botón sin romper la tela, con paciencia infinita. Y lo mismo sucede en las familias. Si hoy te duele que nada cambie, si sientes que tus esfuerzos se pierden, Teresa te diría: no te canses. Aunque no veas fruto, hay fruto. Aunque no oigas progreso, hay progreso. Aunque no haya señales, Dios está obrando en secreto. La familia que no cambia puede convertirse en tu cruz, sí. Pero también puede ser el lugar donde tu alma aprende una forma de amor que el mundo ya no entiende. El amor que permanece. Ese amor, aunque parezca inútil, aunque nadie lo reconozca, aunque nadie lo celebre. Es el amor que más se parece al amor de Dios. Y es ese amor el que termina, tarde o temprano, abriendo brechas de luz donde antes solo había sombras. A lo largo de los siglos, los monasterios que siguieron la enseñanza de Santa Teresa han conservado relatos que no aparecen en los libros de historia, pero que revelan cómo su camino espiritual transformaba incluso los corazones más heridos. Historias pequeñas, casi escondidas, pero tan llenas de verdad que pueden iluminar tu propia vida familiar. Una de ellas cuenta que en un convento recién fundado por Teresa, dos hermanas vivían en un conflicto tan profundo que la comunidad temía que jamás volvieran a hablarse. La tensión era tan intensa que incluso durante la oración compartida se evitaban la mirada. Teresa, que conocía bien las raíces del rencor, no las obligó a conversar, ni las confrontó, ni buscó culpables. Les pidió algo muy simple. Que cada noche, antes de dormir, dijeran en silencio una frase por la otra. Señor, introduce tu paz donde yo no puedo entrar. Al principio lo hicieron sin ganas, casi mecánicamente. Una de ellas incluso confesó más tarde que lo hacía con rabia. Pero la oración, aunque imperfecta, comenzó a suavizar interiormente el espacio donde la herida se había endurecido. Y un día, sin ninguna explicación, una de ellas dejó una pequeña flor en la celda de la otra. Sin carta. Sin disculpa. Solo un gesto. Y ese gesto, silencioso como un suspiro, abrió un camino que ellas creían perdido. No fue magia. Fue el fruto de días y días de oración que nadie vio, pero que Dios escuchó. Otra historia, recogida por una de las discípulas espirituales de Teresa, habla de una madre que tenía un hijo totalmente alejado de la fe. Ella rezaba, lloraba, intentaba hablar, nada cambiaba. Hasta que un día, leyendo a Teresa, encontró la frase: cuando no puedas hablarle a un alma, háblale a Dios de esa alma. Y desde ese día dejó sus argumentos, dejó sus sermones, dejó incluso sus reproches internos. Comenzó simplemente a poner el nombre de su hijo en la presencia de Dios, cada mañana, cada noche, sin exigir nada. Años después, aquel hijo regresó a la fe no por un razonamiento, sino porque, según él mismo dijo, algo en su corazón dejó de resistirse. Ese algo era el fruto de la oración perseverante de una madre que aprendió a amar como Teresa, sin prisa, sin presión, sin desespero. Y hay otro relato más, guardado en una antigua comunidad carmelita. Una anciana hermana que había vivido décadas junto a Teresa dijo una vez: los mayores milagros que vino fueron prodigios. Fueron corazones que se volvían tiernos después de años de dureza. Corazones que habían resistido toda corrección, toda palabra, toda explicación. Hasta que un día, sin razón aparente, se abrieron como una flor cansada que por fin recibe un rayo de luz. Estas historias no son cuentos devotos. Son testimonios del poder que tiene la oración perseverante y silenciosa, esa oración que Teresa enseñó no con teorías, sino con vida. Y muestran algo que quizá tú necesitas escuchar hoy. El amor que ofreces en secreto no se pierde. La oración que haces sin verla actuar está actuando. La semilla que siembras hoy en lágrimas será, tarde o temprano, un fruto de paz. Si estas historias tocan tu corazón es porque hablan un idioma que tu alma reconoce. El idioma de los milagros que no empiezan fuera, sino dentro. Santa Teresa no ofrecía teorías complicadas,
ni fórmulas rígidas, ni métodos que dependieran de fuerzas que el corazón agotado no tiene. Ella enseñaba caminos sencillos, accesibles incluso en los días más oscuros. Hoy quiero compartir contigo 3 pasos que nacen directamente de su experiencia espiritual y que pueden convertirse en la estructura diaria para comenzar la sanación de tu familia. No son pasos rápidos. No son mágicos. Pero son reales. Y han sostenido a miles de almas antes que tú. Primer paso, la paz interior antes de toda acción. Teresa repetía algo que parece pequeño, pero es la raíz de todo. No salgas al encuentro del conflicto con el alma revuelta. Porque cuando el corazón está herido, todo lo interpreta desde la herida. Cuando la mente está cansada, todo lo escucha como ataque. Cuando el alma está sin paz, todo lo vive como amenaza. Por eso, antes de hablar, antes de confrontar, antes de aclarar, Teresa aconsejaba detenerse un momento y hacer una oración sencilla. Señor, ordena mi corazón. Respirar. Aquietarse. Dejar que el alma recupere un mínimo de claridad. Ese instante puede evitar discusiones que duran años. Puede evitar palabras que hieren más que la realidad misma. Puede cambiar la atmósfera incluso antes de emitir un sonido. La paz interior no es pasividad. Es fuerza. Es lo que te permite actuar sin reaccionar, amar sin perderte, hablar sin destruir. Segundo paso, un gesto pequeño, constante y silencioso. Teresa decía que los grandes cambios de Dios comienzan con pasos humildes. Una sonrisa donde antes había frialdad. Un saludo donde antes había distancia. Una ayuda donde antes había indiferencia. No esperes hacer un acto heroico. No busques el momento perfecto. Comienza con algo tan pequeño que no asuste a nadie, una cortesía, una palabra amable, un detalle. Y repítelo. No una vez. No 2. Sino cada día, sin mirar si el otro responde. Porque el gesto humilde, repetido con amor determinado, perfora incluso corazones duros. Teresa sabía que la constancia amorosa cambia ambientes enteros. No rápido. Pero sí profundamente. Tercer paso. Poner a cada miembro de tu familia en manos de Dios, uno por uno. Este es el paso más místico y, a la vez, el más humano. Teresa enseñaba una oración que no pide resultados, sino entrega. Señor, haz tú lo que yo no puedo. Y después añadía algo que muchos olvidan. Pon el nombre de cada alma en tu oración, como quien coloca flores en el altar. Uno por uno. Sin prisa. Sin excluir a nadie. Sin decidir quién merece o no merece esa luz. Porque la familia no se sana por bloques. Se sana corazón por corazón. Tal vez alguien de tu casa te produce dolor solo con recordarlo. Tal vez hay una persona cuya frialdad se ha convertido en una espina constante. No importa. Coloca su nombre en Dios. Entrégalo. Suéltalo. Dilo en silencio. Y repite cada día, sin cansarte, incluso cuando no sientas nada. Señor, bendice y transforma lo que yo no puedo tocar. Teresa prometía algo que ella vio cumplirse innumerables veces. Cuando un alma persevera en esta entrega, aunque todo siga igual por fuera, por dentro comienza un movimiento invisible que terminan sintiendo todos los miembros del hogar. Estos 3 pasos, paz interior, gestos pequeños, oración perseverante, forman un camino. No son teoría. Son vida. Son el método de una mujer que supo unir comunidades divididas, sanar tensiones que parecían incurables y transformar ambientes donde reinaba la desconfianza. Y si este camino funcionó en lugares tan complejos, también puede funcionar en tu casa. Llegamos al punto donde Teresa hablaba con más delicadeza, porque sabía que aquí el alma está más vulnerable, el momento en que uno hace todo lo que está en sus manos, ora, persevera, ofrece, ama, y aún así la herida familiar sigue doliendo. En ese punto donde muchos renuncian, comienza el milagro silencioso. Teresa decía que el corazón que sigue amando sin ver cambios visibles está entrando en la forma de amor más alta, la forma de amor que se parece al amor de Dios. Un amor que no exige. Un amor que no controla. Un amor que no depende de respuestas. Un amor que permanece incluso en la oscuridad. Ese amor, aunque nadie lo vea, aunque nadie lo agradezca, aunque nadie lo comprenda, crea alrededor un terreno fértil donde la gracia puede actuar sin obstáculos. Ella escribía: una sola alma que persevera en la paz sostiene más de lo que imagina. Y es verdad.
Quizá tú no lo notes, pero la serenidad que hoy estás construyendo con esfuerzo está suavizando tensiones, está evitando palabras hirientes, está permitiendo que otros respiren, está abriendo pequeñas fisuras donde la luz puede entrar. La sanación familiar no siempre llega de manera ruidosa. A veces llega como una brisa, un día te das cuenta de que la casa está un poco menos tensa. Que esa persona con la que era difícil convivir ha suavizado su tono. Que un recuerdo que antes dolía ya no pesa tanto. Que hay un perdón que nació sin que nadie lo anunciara. Así obra Dios, sin espectáculo, sin prisa, sin estruendo. Obra en lo profundo, allí donde nadie más puede entrar. Y ahora, al terminar este recorrido teresiano, quiero decirte algo que brota de la misma lógica espiritual de Teresa. No camines este proceso solo. El alma que busca paz necesita compañía, palabra, luz, guía. Si este mensaje ha tocado tu corazón, si has sentido que algo dentro de ti se abría, si has encontrado fuerza donde antes había cansancio, te invito a dar un paso sencillo, pero significativo. Suscríbete a este canal, Misterios de la Oración. No como un gesto mecánico, sino como un acto de fidelidad hacia tu propio camino espiritual. Aquí seguimos explorando la oración silenciosa, la sabiduría de los santos, los misterios que transforman el corazón cuando ya no sabemos cómo avanzar. Y si lo deseas, deja en los comentarios una frase que Teresa misma hubiera amado leer. Señor, introduce tu paz en mi hogar. Tu testimonio puede ser la chispa que otro corazón necesita hoy para no rendirse. Que Dios te bendiga. Que Santa Teresa interceda por tu familia. Y que la paz que has empezado a cultivar se convierta en el hogar que tu alma siempre ha soñado.